Si estás como yo, obsesionado con nuestros casos, te cuento cómo puedes disfrutar a otro nivel mientras nos escuchas y desenredamos juntos los hilos de un nuevo episodio. Y es con Yasso, un mantecado hecho con yogur griego, delicioso y ligero. Imagínate, solo 100 calorías, bajo en grasa, con proteína y en sabores que matan la tentación. Pistacho, strawberry y chocolate chip cookie dough y los poppables de vainilla y chocolate. Son como esos pequeños secretos que no puedes dejar de descubrir. Ahora, disfruta de tu mantecado Yasso mientras desenredamos juntos este episodio del Hilo del Crimen. Advertencia. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Algunos de los casos aquí presentados aún están sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones hacia los individuos mencionados. En los casos ya resueltos, este podcast comprende que los mismos se dilucidaron en el Tribunal de Justicia y no en la opinión pública. Hola criminautas, soy Silvia Batista. Gracias por estar aquí. Puedes vernos por GW5 Network y escucharnos a través de todas las plataformas de audio. Y ahora, criminautas, es hora de desenredar el hilo del crimen. El 9 de enero de 1992, el FBI anunció la iniciativa Calles Seguras contra los delitos violentos. Esta iniciativa tenía como objetivo permitir que el agente especial a cargo de cada división del FBI estableciera grupos de trabajo proactivos a largo plazo y patrocinados por el FBI. Estos grupos de trabajo se centrarían en las pandillas violentas, los delitos violentos y la captura de fugitivos violentos como respuesta a la alza en crímenes, específicamente aquellos perpetrados en espacios públicos, entiéndase calles, centros comerciales, etc. El 24 de marzo de 1992, a nivel federal, se presentó un proyecto de ley para criminalizar el carjacking. Fue aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 6 de octubre y por el Senado el 8 de octubre de ese mismo año. El proyecto aprobado se presentó al presidente el 16 de octubre de 1992 y se convirtió en ley el 25 de octubre. Esta ley federal en la isla representó un aliciente ante la alarmante alza en los delitos de carjacking en la isla. Robar un vehículo con un arma se convirtió en delito federal con una posible sentencia hasta de cadena perpetua. Uno de los prominentes casos del 1992, los cuales llegaron a registrarse 8,669 carjackings para el final del año en que la ley entró en vigor, fue el caso del padre del entonces alcalde de San Juan, Héctor Luis Acevedo, quien fue asesinado en un intento de carjacking en el área de Río Piedras, en San Juan. La ley federal logró disminuir los casos registrados. En 1993, la cantidad de carjackings registrados ascendió a 4,522, una disminución de casi el 50% de este tipo de crimen. No obstante, la ciudadanía no sentía esta mejoría, se vivía con miedo y ciertamente era genuino el temor ante la incertidumbre de estar expuestos en las calles. El 7 de junio de 1994 dejaría en la historia criminal de la isla un capítulo de dolor y desasosiego. A nivel estatal, bajo el mandato de Pedro Rosselló, quien le había prometido a sus constituyentes que atacaría la alta criminalidad que se estaba dando en la isla,
Rosselló nombró a Pedro Toledo, a quien casualmente nombramos en el caso pasado sobre la tragedia de la explosión de Río Piedras, como el superintendente de la policía de Puerto Rico. Toledo fue el promotor del plan Mano Dura contra el Crimen, parte del cual incluyó la ocupación de los residenciales públicos por parte de los agentes policíacos e incluso de la Guardia Nacional. Toledo estuvo al mando desde 1993 hasta el 2000 y luego estaría nuevamente como superintendente bajo el mandato de Aníbal Acevedo Vilá, aun cuando no compartía la ideología partidista de Acevedo Vilá. Pero comencemos. Es 7 de junio de 1994. Condado duerme a medias. Un auto se detiene frente a una casa. El conductor baja con la rutina de siempre. Llave, baúl, respiro. José Jaime Pierluisi, asesor económico del gobernador, a días de casarse, no sabe que alguien más ha marcado su llegada. Un arma interrumpe la noche, las llaves, y él obedece. Y aún así, un disparo. No fue un robo cualquiera, buscaban algo que pensaban abriría puertas sin preguntas, una tablilla de gobierno. En una isla cercada por el miedo, el carjacking no era solo una estadística, era un idioma oscuro, una promesa de impunidad. Hoy reconstruimos esa noche y sus ecos, el plan, las horas previas, el impacto que partió una familia y tocó a un país entero. Este no es solo el relato de un auto y un disparo, es la historia de cómo un símbolo del Estado, como era un vehículo oficial, se volvió llave para el crimen y espejo de nosotros mismos. Santurce, Puerto Rico, en un apartamento en Santurce, el martes 7 de junio de 1994, José Antonio Núñez Rodríguez y otras 4 personas planearon liberar a 2 presos de la cárcel regional de Bayamón. Los conspiradores acordaron buscar un vehículo con tablilla del gobierno para facilitar la entrada a las instalaciones de la cárcel. Durante su reunión, José Antonio vio a uno de los otros 4 cómplices aceptar la entrega de una pistola. Más tarde esa misma noche, después de conducir por San Juan durante varias horas, José Antonio y 2 de los 4 cómplices vieron a José Jaime Pierluisi Urrutia, hermano del entonces secretario de Justicia de Puerto Rico, cuando regresaba a su casa en el sector del Condado, alrededor de la medianoche, en su auto Mercury Sable con tablilla del gobierno. El objetivo era robar el auto para quedarse con la tablilla de gobierno y utilizar la misma para un plan de fuga. Ellos pensaban que podrían acceder a la cárcel en un vehículo al que le pondrían la tablilla del auto robado y se les haría más fácil el acceso y la salida del complejo correccional. A mí me parece que esto no sería así de sencillo, pero ya realmente no sé ni qué pensar, pero continuemos. Según el relato de José Antonio, tras estacionar su propio auto, él y su cómplice se acercaron a José Jaime Pierluisi, quien se encontraba distraído mientras comenzaba a vaciar el baúl de su auto. El cómplice sacó una pistola y le exigió las llaves del auto. Tras entregar las llaves sin protestar, Pierluisi fue asesinado por el cómplice de un disparo en la nuca, mientras José Antonio se disponía a huir en el vehículo de Pierluisi. Tras el asesinato, José Antonio condujo el vehículo de Pierluisi hasta el residencial donde él vivía. Al día siguiente, tras enterarse de que el FBI había estado investigando su paradero, José Antonio se presentó para ser interrogado. Aunque admitió sin reservas su participación en el robo del auto, sostuvo firmemente que había sido secuestrado, amenazado con un arma y obligado a participar. Durante un registro del apartamento del residencial donde vivía y al cual José Antonio accedió, agentes del FBI incautaron un maletín y un pasaporte, así como ropa,
tarjetas de crédito y pertenencias de la víctima. José Jaime Pierluisi Urrutia tenía 28 años el día en que perdió la vida durante el carjacking. 5 días después, el 12 de junio, hubiera cumplido 29 años. Graduado con honores de Harvard College, obtuvo su maestría de la Harvard Business School. Fue un líder de la Asociación de Estudiantes por la Estadidad de Puerto Rico a principios de la década de 1980. Al momento de su muerte, José Jaime fungía como asesor económico del entonces gobernador de Puerto Rico, Pedro Rosselló, y estaba próximo a casarse. Su hermano, Pedro Pierluisi, era el secretario de Estado y su padre, Jorge Pierluisi, fue secretario de Vivienda bajo el mandato de Carlos Romero Barceló entre 1977 y 1985. En adición, José Jaime estaba próximo a casarse en la iglesia San Jorge, muy cerca, una iglesia muy cerca, de la casa donde vivía con sus padres y en donde perdió la vida en medio de este horrendo crimen. Estas circunstancias causaron una enorme indignación en el pueblo de Puerto Rico y sin importar el partido al cual representaba José Jaime, el pueblo se indignó. Y cansado de la alta criminalidad, sobre todo ante este tipo de crimen, ante los carjacking, el pueblo entonces estuvo atento a los medios y a la investigación del caso. Regresando a los hechos, tras ser acusado, José Antonio ofreció cooperar con el gobierno con la condición de que se le concediera inmunidad total. Más de 7 meses después de su confesión y menos de una semana antes del juicio programado, el 30 de enero de 1995, José Antonio finalmente se declaró culpable de los cargos sin el beneficio de un acuerdo de culpabilidad. Posteriormente presentó una moción para que se anularan sus declaraciones de culpabilidad, la cual retiró tras el nombramiento de un nuevo abogado. El 8 de agosto de ese mismo año, de 1995, el Tribunal de Distrito condenó a José Antonio Núñez a cadena perpetua más 60 meses, tras rechazar cualquier ajuste en la sentencia por aceptación de responsabilidad y participación menor, y rechazar incluso una solicitud de reducción de la pena basada en capacidad mental reducida. El tribunal determinó al momento de su sentencia que José Antonio pasó varias horas con estas personas en un apartamento planeando el crimen. Condujo en el asiento trasero mientras le dijo al tribunal que lo obligaron a sentarse en el asiento delantero con el arma apuntándole. Cuando salió del auto, el otro hombre no identificado salió con un arma. Y cito: ahora bien, no sabemos si José Antonio Núñez portaba el arma o si las otras personas la portaban, porque el historial de este acusado es increíble. El acusado no ha identificado, aunque el tribunal considera que puede, a los otros individuos que participaron en el crimen. Se considera que estos han sido elementos de una estrategia para manipular los procedimientos judiciales, entre otras cosas, para establecer un acuerdo de culpabilidad a su medida, condicionado a sus propios términos, al no ceder a este tipo de trato. Y esto ocurrió al principio, cuando el acusado dijo: me declararé culpable si obtengo el tipo de sentencia X. Un acusado califica para una reducción cuando admite verazmente la conducta que comprende el delito de la condena y no niega falsamente ni refuta frívolamente la conducta relevante que el tribunal ha determinado como verdadera, y tampoco se guarda para sí la identidad de otros co-conspiradores. Cierro la cita. Ante esto, luego de que el juez dijera esto que acabo de citar, José Antonio respondió: tengo miedo. No obstante, el tribunal no respondió a este alegato. Luego de esta vista de sentencia, José Antonio apeló la misma. El 14 de agosto de 1996,
un año después de esta sentencia de cadena perpetua, el Tribunal de Apelaciones, liderado por el juez federal puertorriqueño Juan Torruella, quien fue de hecho el primer puertorriqueño en el circuito de apelaciones de Boston y quien falleció no hace mucho, el 26 de octubre de 2020, Torruella reafirmó la culpabilidad de José Antonio, pero determinó que se debía resentenciar debido a que José Antonio había sido sentenciado bajo el Código de noviembre de 1994, cuyo artículo 3E1.1 disponía lo siguiente: que si el acusado demuestra claramente que acepta la responsabilidad de su delito, se reducirá el nivel de delito en 2 niveles. También determina que si el acusado cumple requisitos para una reducción según el apartado y el acusado ha colaborado con las autoridades en la investigación o el enjuiciamiento de su propia mala conducta mediante una o más de estas siguientes medidas. 1. Proporcionar oportunamente información completa al gobierno sobre su propia participación en el delito. O 2. Notificar oportunamente a las autoridades su intención de declararse culpable, lo cual permitirá al gobierno evitar la preparación del juicio y al tribunal asignar sus recursos de manera eficiente. Si esto se da, se reduce el nivel de delito en un nivel adicional. Entonces, tras la revisión de sentencia, el 12 de mayo de 1997, el tribunal emitió una sentencia modificada y condenó a José Antonio a penas consecutivas de 360 y 60 meses de prisión. Esto es equivalente a 35 años. En cuanto a la capacidad mental reducida, que fue algo que también José Antonio argumentó, el tribunal determinó no al lugar, debido a que el acusado se reunió con quien se desprendió del documento jurídico, era el sobrino de su amigo, en un apartamento donde discutieron precisamente sobre el robo de un auto para cometer otro delito, es decir, la fuga de la cárcel, y él estaba presente. Luego comenzaron a recorrer la zona en busca de una víctima hasta que la encontraron. Por lo tanto, se estipuló en el tribunal que era totalmente incompatible con la capacidad disminuida para cometer un delito esta conducta del anterior. En adición, al comienzo del proceso, tras haber sido acusado, pero antes de haberse declarado culpable en enero de 1995, se le hicieron una serie de evaluaciones las cuales determinaron que José Antonio estaba apto para juicio. De igual forma, se señaló que José Antonio había admitido el consumo diario y prolongado de marihuana, lo cual respaldaría la conclusión de que cualquier disminución de su capacidad que pudiera haber sufrido el 7 de junio de 1994, y cito, fue resultado del consumo voluntario de drogas u otras sustancias tóxicas. Esta sentencia de 35 años fue apelada por José Antonio, pero el tribunal la confirmó el 7 de agosto de 1998. Mientras cumplía su condena, José Antonio fue acusado en 2007 de intento de asesinato de un funcionario penitenciario federal. Tras una evaluación mental, se le declaró incompetente para ser juzgado por ese cargo, el intento de asesinato. Sin embargo, tras el tratamiento con medicación antipsicótica, se restableció la competencia de José Antonio para ser juzgado. El juez ordenó entonces una evaluación para determinar si él era competente en el momento del delito. Esta segunda evaluación reveló que era legalmente inimputable cuando cometió el delito contra el funcionario de la cárcel federal. Se completó una estipulación en la cual José Antonio renunció a sabiendas, libre y voluntariamente, a su derecho a un juicio por jurado, esto hablando en términos del intento de asesinato del funcionario de la cárcel, aceptando un veredicto de no culpable por razón de demencia. Esta evaluación psiquiátrica más reciente, que lo declaró legalmente inimputable en el momento del delito de 2007, fue presentada por parte de José Antonio
para revisión del delito de 1994. Por eso lo traigo a colación. En dicha evaluación se le diagnosticó con esquizofrenia paranoide y sugiere que el ataque de José Antonio contra el funcionario de la cárcel federal fue precipitado por el hecho de que no había recibido medicación antipsicótica para su esquizofrenia durante aproximadamente 2 años. La evaluación también informa que existían indicios de un probable empeoramiento de los síntomas antes de la agresión. No obstante, el tribunal, liderado por el juez José Fusté, estableció que nada en la evaluación establecía que el estado mental variable de José Antonio Núñez en 2009 se relacionara con su estado mental en 1994 y que diversas evaluaciones psiquiátricas realizadas a José Antonio tras ser detenido concluyeron que no padecía ninguna enfermedad o defecto mental anormal en la fecha del carjacking en el que murió Pierluisi y que era capaz de comprender las consecuencias de sus actos en ese momento. En dicho documento se estableció que debido a que José Antonio había comparecido sin representación legal, o sea que él estaba sometiendo estas mociones y estas apelaciones en sus propios términos, habían interpretado sus alegatos de manera más favorable que los que hubieran interpretado si hubieran sido redactados por un abogado. Sin embargo, el tribunal aquí fue muy firme y determinó que el hecho de que el peticionario, o sea, de que José Antonio compareciera sin representación legal, no lo eximía de cumplir con las normas procesales y que la evaluación de 2009 no abordaba su estado mental en 1995 y más allá. Debilitaba esa misma postura de que su estado mental había permanecido igual desde 1995, porque en la misma se estipulaba que su tipo de esquizofrenia era un subtipo específico que era caracterizado, sí, por los delirios de persecución o de grandeza y de las alucinaciones auditivas, pero era el tipo de esquizofrenia más común y generalmente tiene el mejor pronóstico, en el sentido de que los individuos suelen mantener un mayor nivel de funcionamiento en comparación con otros tipos debido a ausencia de habla o un comportamiento desorganizado. José Antonio no mostró en ningún momento un comportamiento desorganizado, debido, y esto pues se deduce también de esto que estamos hablando en el episodio, que para radicar mociones apelando a una sentencia y los motivos por los cuales se es acusado, se necesita una organización y una claridad mental. O sea, que con esto se estipulaba que el mismo gesto, la misma acción de que él había estado sometiendo estas apelaciones y sin abogado, eso establecía que él tenía una claridad mental suficiente. Yo siempre termino cada vez que hablamos, o que hablo de un caso que ha tocado a una familia, y en este caso fue un caso muy mediático y el pueblo entero se unió y estaba buscando justicia, siempre termino diciendo paz y bien. Y es algo que también quiero hacer en este episodio, no va a ser la excepción, paz y bien, tanto para la familia de José Jaime Pierluisi, pero ¿saben por qué lo menciono? Porque también le deseo paz y bien para todos los familiares víctimas de carjacking. 1992, 1993 y 1994 fueron realmente unos años de muchos crímenes de esta índole. Y aunque no todos terminaron en muerte, realmente ser víctima de un carjacking o de cualquier otro crimen y violencia es algo sumamente fuerte. Así es que paz y bien para todos los familiares. Para pensar, no todos los crímenes llegan a primera plana. Algunos ocurren en la esquina donde no hay cámaras, en el campo sin señal, en la vida de gente que no está sujeta a un algoritmo. Son pérdidas reales con duelos silenciosos. Familias que no tienen voceros, ni ruedas de prensa, ni trending topics. La atención pública es una moneda de poder porque le da visibilidad a aquello
en lo cual los medios posan su mirada y esa visibilidad viene con una mayor probabilidad de justicia. Pero si solo miramos lo que grita, lo que hace ruido, y dejamos sin luz lo que susurra, robos que parecen menores hasta que destruyen economías familiares, agresiones que no se denuncian por miedo, desapariciones que no caben en un titular, violencia contra personas mayores, migrantes o quienes viven en la periferia de todo esto que entonces que hace ruido, la impunidad entonces también se queda en silencio. O la impunidad también se hace eco ¿cómo me explico? Entonces la impunidad se hace mayor realmente. Si no le damos voz a todos estos crímenes que no son notorios, pero que también lo sufren las familias del día a día, la impunidad de estos agresores se hace mayor. Y no se trata de culpar a quien enciende, como digo yo, los reflectores, sino de ampliarlos. No estoy haciendo una crítica, sino estoy haciendo una invitación a ampliar todos estos reflectores o todos estos escenarios para que todos tengan voz. 3 preguntas que considero que nos deberíamos hacer, y digo hacernos todos, porque para pensar también me incluye. Yo formulo preguntas para que como sociedad repensemos. ¿A quién no estamos nombrando? Miremos los casos pequeños en medios locales, en los boletines comunitarios, en organizaciones de base comunitaria. Vamos a darle share, o sea, compartir a medios noticiosos de menor exposición cuando notifiquen casos que quizás no hablen de personas que tengan poder en la sociedad, pero sí de personas del día a día. Vamos a darle voz también a estas personas, a ayudar a visibilizar los casos que no tienen exposición masiva. Ayuda a que se logre justicia, ya sea porque alguien en algún lado vio algo y al ver el caso puede ser que lo notifique a las autoridades, como también la visibilización ayuda a gestionar políticas públicas que enfrentan el problema social, o simplemente esa visibilización ayuda a darle apoyo emocional a una familia que está de luto. Y también me pregunto, ¿qué hacemos después de enterarnos? Podríamos guardar el nombre, preguntar por el seguimiento a los mismos medios noticiosos. Hay veces que nos dan la noticia y ahí queda. No sabemos más nada ni qué pasó. Pues dar seguimiento, preguntar a los medios noticiosos, mira qué pasó con tal cosa, apoyar redes que acompañen a las víctimas. Y para pensar también, ¿qué estamos normalizando cuando pasamos de largo una noticia? Si nos acostumbramos a la violencia no se erradica, porque la costumbre también es política. El dolor que no es noticia sigue siendo dolor, y la justicia que llega tarde llega distinto. Tal vez el reto podría ser entrenar la mirada para que no dependa del escándalo, sino de que le demos valor a cada vida. Y te pregunto, ¿qué caso silencioso podríamos nombrar hoy? ¿Y tú, criminauta, qué piensas? Gracias por ver, como todas las semanas les doy, cada uno de los episodios, por todos los likes que le dan, por todos los que comentan, por todos los episodios que me solicitan. Gracias. Recuerden que estamos en Instagram bajo El Hilo del Crimen, que pueden escribirnos a elhilodelcrimen@gmail.com, o también pueden escribirnos a info@gw5.com, y que pueden ver todos los episodios por el canal de GW5 y escuchar los casos por las plataformas de audio. Gracias por escuchar y desenredar conmigo El Hilo del Crimen. Hasta el próximo episodio, criminautas.